Muchos creen que en Mateo 5:32 y Mateo 19:9 Jesús hizo una excepción al rechazo del divorcio, que en esta famosa cláusula de excepción, conocida como la excepción matiana, Cristo habría permitido disolver el vínculo matrimonial. Pero, ¿realmente es eso lo que el texto enseña? ¿Podría el mismo Cristo que proclamó que lo que Dios unió no lo separe el hombre contradecir esa enseñanza apenas unos capítulos antes? En este último capítulo de nuestra serie sobre el matrimonio, vamos a examinar ese versículo tan debatido, que a primera vista parece dar razón a los partidarios del divorcio, pero que, leído en su contexto y a la luz de la tradición, se revela como una de las confirmaciones más claras de la indisolubilidad del matrimonio cristiano. Dado que este es el cierre de la serie, antes de ver este video los invito a recorrer los tres anteriores, donde primero demostramos teológicamente la sacramentalidad del matrimonio, luego vimos cómo San Agustín de Hipona profundiza su sacramentalidad, y finalmente cómo los padres de la Iglesia desde los primeros siglos testimoniaron unánimemente esta misma fe. Antes de interpretar este pasaje, debemos aplicar un principio básico de hermenéutica bíblica. Todo texto debe entenderse a la luz del contexto y de la enseñanza general de Cristo. Con eso en mente, escuchemos las palabras del Señor. Volviendo al pasaje, en primer lugar, presentamos la cláusula tal y como se nos presenta en la Biblia. En el Evangelio según San Mateo leemos: También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Unos capítulos más tarde dice también: Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. A simple vista parece que aquí Jesús estaría permitiendo el divorcio en caso de infidelidad. Sin embargo, si prestamos atención al contexto y a cómo el propio Señor enseña sobre la indisolubilidad del matrimonio, veremos que esta interpretación es demasiado superficial. En primer lugar, tengamos en cuenta que esta presunta excepción por fornicación aparece tan solo en el Evangelio según San Mateo. Es decir, al leer los pasajes paralelos en los otros evangelios sinópticos no la encontramos. De esta manera, en el Evangelio según San Marcos leemos: Y levantándose de allí va a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente a donde él, y como acostumbraba les enseñaba. Se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, preguntaban: ¿Puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió: ¿Qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: Teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo: Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y similarmente en el Evangelio según San Lucas leemos: Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una repudiada por su marido, comete adulterio. Por lo tanto, vemos que esta excepción solo es mencionada por San Mateo y que en el contexto Jesús está argumentando precisamente en contra del divorcio, siendo que menciona que Moisés solo lo permitió por la dureza del corazón del pueblo hebreo y procede a argumentar a favor de la indisolubilidad del matrimonio, recordando el motivo de la creación original en el Génesis, en el cual el hombre y la mujer se vuelven una sola carne. De hecho, lo mismo sucede también con la enseñanza paulina, pues leemos en Romanos 7 del 2 al 3. Así, la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras éste vive, mas una vez muerto el marido, se ve libre de la ley del marido. Por eso, mientras vive el marido, será llamada adúltera si se une a otro hombre, pero si muere el marido, queda libre de la ley, de forma que no es adúltera si se casa con otro. E igualmente leemos en 1 Corintios 7 del 10 al 13. En cuanto a los casados, les ordeno no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido, y que el marido no despida a su mujer. En cuanto a los demás, digo yo, no el Señor. Si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, no la despida. Y si una mujer tiene un marido no creyente y él consiente en vivir con ella, no le despida. Esto es digno de mención porque las otras 4 fuentes que tratan el tema del divorcio están escritas para un público grecorromano, entre el que abundaba la inmoralidad sexual, a diferencia del Evangelio según San Mateo, que estaba escrito para los hebreos. Entonces, si alguien necesitaba saber sobre alguna laguna legal en materia de inmoralidad para el divorcio y el nuevo matrimonio, era precisamente el público gentil para el que escribieron San Marcos, San Lucas y San Pablo. Por sí solo, esto no prueba que no existe una laguna jurídica que permita el divorcio y el nuevo matrimonio,
pero teniendo en cuenta la importancia del asunto, cabría esperar que otros autores del Nuevo Testamento lo corroboraran. Dado que no es así, es razonable concluir que, sea cual sea el significado de la cláusula de excepción, probablemente no significa que la infidelidad rompa el vínculo matrimonial. Pero esto no es suficiente para negar lo que el texto parece decir, sino que tenemos que ir a estudiar las palabras del texto en el lenguaje bíblico original, el griego koiné. De esta manera vemos que el griego de Mateo 5:32 es el que se ve ahora mismo en pantalla. Así pues, la palabra que suele ser traducida por fornicación en griego es porneia. Según el diccionario bíblico Strong, esta palabra tiene los siguientes significados. En primer lugar, prostitución incluyendo adulterio, incesto y pornografía. En segundo lugar, por extensión, estimulación o satisfacción del deseo sexual fuera del matrimonio. Finalmente, en sentido figurado, idolatría. En particular en el Evangelio según San Mateo, la palabra griega porneia, traducida como impureza o a veces fornicación o inmoralidad sexual, es diferente de la palabra griega para adulterio, que es moikao. En su sentido más amplio, porneia significa relaciones sexuales ilícitas, por lo que puede incluir el adulterio, pero Mateo nunca utiliza la palabra de esa manera en su Evangelio. En su lugar, utiliza precisamente moikao y palabras relacionadas. Tal y como argumenta el doctor en filosofía y apologista católico Carlo Broussard, por ejemplo, en el mismo versículo de la cláusula porneia, Mateo utiliza moikao 2 veces para referirse específicamente al adulterio. El que se divorcia de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. En 5.27, Mateo utiliza moikeuseis para referirse al acto exterior del adulterio. En 5.28, para ampliar el concepto de adulterio e incluir la lujuria, utilizando emoikeusen. Y en 5.32, en referencia al marido que convierte a una mujer en adúltera al divorciarse de ella, utiliza moikeusenai. Si San Mateo pensaba que Jesús se refería al adulterio como una excepción a su enseñanza sobre el divorcio, ¿por qué no utiliza la palabra que siempre empleaba para referirse al adulterio? Como sostiene el erudito bíblico John P. Meyer, si Mateo quisiera mencionar el adulterio como motivo de divorcio, se vería casi obligado a emplear alguna forma de moikeia para expresar el concepto. Por lo tanto, el análisis cuidadoso del texto griego nos permite concluir que, dado que San Mateo no utiliza ninguna forma de la palabra griega que suele emplear para referirse al adulterio, es razonable concluir que Mateo no cree que Jesús se refiriera a la infidelidad conyugal cuando habló de impureza con la palabra porneia en esta cláusula. Una vez demostrado esto a partir del texto griego, podemos subir el siguiente escalón para comprender este pasaje, la reacción de los discípulos de Jesús. Como preámbulo debemos entender que en la época de nuestro Señor existían diversas escuelas rabínicas de pensamiento sobre cuáles eran los motivos legítimos para el divorcio. De esta manera leemos en Mishnah Gitin 9:10, Beit Shammai o la casa de Shammai dice, un hombre no puede divorciarse de su esposa a menos que descubra que ella ha cometido un acto sexual prohibido. Es decir, que ha cometido adulterio o se sospecha que lo ha cometido tal y como se afirma, porque ha encontrado en ella algo indecoroso y le escribe una carta de repudio. Y Beit Hillel o la casa de Hillel dice, puede divorciarse de ella incluso por un asunto menor, por ejemplo porque quemó o saló en exceso su plato, como se afirma, porque ha encontrado en ella algo indecoroso, lo que significa que ha encontrado cualquier tipo de defecto en ella. Rabí Akiva dice, puede divorciarse de ella incluso si ha encontrado a otra mujer más guapa que ella y desea casarse con ella, como se afirma en este versículo, y sucederá que si ella no encuentra gracia ante sus ojos. Entonces, tanto la casa de Shammai como la casa de Hillel, las dos grandes facciones de interpretación de la época, creían que había causas posibles para el divorcio. Teniendo esto en mente, debemos recordar que, luego de que Jesús revocara la enseñanza permisiva sobre el divorcio en la ley mosaica, sus discípulos dicen en Mateo 19:10, si tal es el caso del hombre con su mujer, no conviene casarse. Esto sugiere que Jesús no estaba proporcionando una laguna jurídica para la infidelidad. En este contexto, la reacción de los discípulos de que sería mejor no casarse sería incomprensible si Jesús permitiera el divorcio y el nuevo matrimonio, como sugiere el desafío, en casos de adulterio o inmoralidad sexual. Los discípulos ya estaban acostumbrados al divorcio y al nuevo matrimonio, como atestiguan las escuelas de Hillel y Shammai. Su fuerte reacción sugiere que entendieron que Jesús estaba dando una enseñanza nueva y diferente. De hecho, el propio contexto del pasaje confirma que Jesús no se alinea con ninguna de las dos escuelas rabínicas de su tiempo. Recordemos que los fariseos le preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Esta pregunta alude directamente a las dos posturas que dominaban el judaísmo del siglo I, la de la escuela de Hillel, más permisiva, y la de Shammai, más estricta. Sin embargo, Jesús no se coloca en ninguno de esos dos bandos. En lugar de debatir sobre los motivos del divorcio, lleva la cuestión a su raíz más profunda, el designio original de Dios en la creación. La respuesta del maestro es impecable.
¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne? Pues bien, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Al apelar al principio de la creación, Cristo se distancia por completo del casuismo rabínico. Su respuesta no deja margen para considerar el adulterio ni ninguna otra falta conyugal como causa de disolución del vínculo. Si la cláusula de porneia se refiriera a tales casos, Jesús habría tomado partido por una de las escuelas, lo cual contradice el sentido radical y restaurador de su enseñanza. En cambio, al reafirmar el principio de la unidad indisoluble del matrimonio, Cristo revela que el vínculo conyugal no puede ser roto por ningún acto humano, ni siquiera por la infidelidad. Y esto queda confirmado por su declaración inmediata, y el que se casa con una mujer repudiada comete adulterio. Con esto, el Señor deja claro que ningún motivo, ni siquiera el adulterio, puede disolver el matrimonio ante Dios. En su mente divina, el adulterio no constituye una causa justa de disolución. En resumen, si Jesús hubiera permitido el divorcio por adulterio, los discípulos habrían comprendido su enseñanza como una simple opción dentro del debate rabínico, pero su reacción escandalizada muestra que Cristo abolió toda posibilidad de divorcio. Otro punto importante a tener en cuenta es lo que afirma San Pablo en 1 Corintios 7 del 10 al 11, donde leemos: en cuanto a los casados, les ordeno no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido y que el marido no despida a su mujer. Pablo ofrece solo dos opciones si un marido y una mujer se separan: permanecer separados o volver a estar juntos. El divorcio y el nuevo matrimonio no son una opción. Y esto, afirma Pablo, es la enseñanza de Jesús, no la suya propia, pues dice claramente, no yo, sino el Señor. San Pablo distingue su propio consejo del consejo del Señor en los versículos 12 y 13, cuando da instrucciones sobre qué hacer si uno de los cónyuges es incrédulo. Precede sus comentarios diciendo, a lo demás les digo yo, no el Señor. Por lo tanto, según las palabras inspiradas de San Pablo, Jesús no permitía ningún caso excepcional en el que un hombre pudiera divorciarse de su mujer, casarse con otra y no ser culpable de adulterio. Es decir, el texto bíblico prohíbe explícitamente la interpretación según la cual la excepción matiana permite el divorcio y nuevo casamiento en caso de adulterio. Para aclarar, San Pablo, fiel al Señor, admite la separación física en casos graves, pero no la disolución del vínculo. Es decir, puede haber separación, pero nunca un nuevo matrimonio mientras viva el otro cónyuge. Esto lo vamos a ver más claramente en la futura sección de los padres de la Iglesia. ¿Qué quiere decir entonces el pasaje? Hasta este momento hemos visto cuál no es el significado del pasaje y alguien podría preguntarse entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Nuestra respuesta es que este pasaje aplica a lo que hoy llamamos un matrimonio rato y no consumado. Para entender esto debemos entender la diferencia entre un matrimonio rato consumado y uno no consumado, que el actual Código de Derecho Canónico escribe de la siguiente forma. El matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. El matrimonio no consumado entre bautizados o entre alguna parte bautizada y parte no bautizada puede ser disuelto con causa justa por el romano pontífice a petición de ambas partes o de una de ellas aunque la otra se oponga. Es decir, en el caso de que una pareja haya celebrado matrimonio pero no haya consumado ese vínculo mediante la unión sexual, el matrimonio se puede disolver, ya que aquello que le da la indisolubilidad al matrimonio es precisamente esta unión. De esta manera, en palabras del apologista y filósofo católico Jimmy Akin, si la infidelidad se descubriera antes de la consumación, una persona podría divorciarse y volver a casarse, porque el matrimonio solo se vuelve indisoluble cuando se consuma. Mateo pudo haber incluido las cláusulas excepcionales para resaltar este aspecto de las enseñanzas de Jesús, porque anteriormente mencionó que José había planeado divorciarse de María cuando, antes de que vivieran juntos, se descubrió que ella estaba embarazada. Sin embargo, llama a José un hombre justo. ¿Cómo podría ser justo si el divorcio siempre era incorrecto? Por lo tanto, Mateo pudo haber incluido las cláusulas excepcionales para dejar claro que la intención de José de divorciarse era razonable para un hombre justo. Es decir, vemos que este pasaje se lee claramente a la luz de la teología católica y que es la Iglesia Católica la única que practica esta enseñanza de Jesús. Entonces la excepción matiana, lejos de introducir una excepción al mandamiento de Cristo, reafirma la indisolubilidad del matrimonio. La cláusula de excepción no permite el divorcio, sino que distingue entre un vínculo verdadero y una unión ilegítima. Y esta interpretación no es una invención posterior ni una lectura forzada, puesto que esta lectura se encuentra presente en la época patrística. El primer testimonio claro sobre el tema lo encontramos en El Pastor de Hermas, la cual es una obra cristiana de mediados del siglo II después de Cristo, en la que un ángel del arrepentimiento se le aparece a Hermas, el autor. Entre las diversas enseñanzas, una de ellas es la de cuando Hermas pregunta al ángel del arrepentimiento qué debe hacer un hombre cuando su esposa es adúltera.
A esto responde el ángel. Le dije, Señor, si un hombre tiene una esposa creyente y descubre que ella comete adulterio, ¿es pecado que continúe viviendo con ella? Y él respondió, mientras lo ignore no peca, pero si continúa viviendo con ella aún sabiendo de su pecado y si la mujer no se arrepiente, sino que persiste en su adulterio, entonces él se vuelve culpable junto con ella y cómplice. Le dije, ¿qué debe hacer el hombre si la mujer persiste en su pasión? Él respondió, el hombre debe repudiarla y quedarse solo, pero si repudia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Le dije, ¿y si la mujer después de haber sido repudiada se arrepiente y desea regresar con su esposo, no debería reconciliarse con ella? Él respondió, por supuesto, al no reconciliarse con ella, cometería un pecado grave. Debe volver a casarse con ella si se arrepiente, aunque no más de una vez, pues hay un solo arrepentimiento para los siervos de Dios. Por eso, es por el arrepentimiento que un hombre no debe volver a casarse después de divorciarse de su esposa. Esta misma práctica debe observarse tanto en mujeres como en hombres. Este testimonio del pastor de Hermas, de mediados del siglo II, revela con claridad el espíritu apostólico que concebía el matrimonio como vínculo santo e indisoluble, donde incluso el arrepentimiento del cónyuge adúltero restablece la unión. Los padres posteriores conservarán y profundizarán esta misma enseñanza. Un segundo testimonio es el de San Clemente de Alejandría, nacido a mediados del siglo II después de Cristo, quien expone: ahora bien, dado que las escrituras aconsejan el matrimonio y no permiten la separación de la unión, esto está expresamente recogido en la ley. No repudiarás a tu mujer salvo por causa de fornicación, y considera fornicación el matrimonio de aquellos que se separan mientras el otro está vivo. Esta misma interpretación es la presentada por San Jerónimo de Estridón, pues leemos en una epístola enviada por Amandus, un presbítero de Burdeos, en el cual añaden una pregunta para San Jerónimo, preguntando qué hacer en el caso de una mujer que abandona a su marido por adúltero y sodomita. Y a esto responde el santo patrono de los eruditos bíblicos y doctor de la Iglesia. Al leer esto recuerdo el versículo: ponen excusas para sus pecados. Todos somos indulgentes con nuestra falta. Lo que nuestra voluntad elige lo llamamos necesidad. Por eso, dile a la hermana que no te doy mi sentencia sino la del apóstol. La mujer que tiene marido está sujeta por la ley a su marido mientras él vive, pero si el marido muere, queda libre de la ley. El apóstol ha eliminado toda excusa. Si una mujer se casa con otro mientras su marido vive, es adúltera. No me hables de la violencia, las suplicias o las pérdidas domésticas. Mientras su marido vive, sigue siendo su marido. Porque Cristo mismo lo dijo: cualquiera que repudia a su mujer, salvo por fornicación, la hace cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Viendo lo duro de este yugo, los apóstoles dijeron: si tal es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y el Señor respondió: el que pueda entenderlo que lo entienda. Igualmente, San Agustín de Hipona explica este pasaje afirmando: pero puesto que aquella continencia es de mayor mérito, sin embargo, el cumplir el deber conyugal no es ningún crimen. El exigirlo más allá de la necesidad de engendrar es culpa venial, mas fornicar o cometer adulterio es crimen que debe ser castigado. Debe, pues, la caridad conyugal cuidar de no hacer que, mientras busca para sí motivo de mayor honor, cause al cónyuge motivo de condenación, porque quien repudia a su esposa, excepto por causa de fornicación, la hace cometer adulterio. Tan ciertamente es el pacto nupcial algo de naturaleza sacramental, que ni siquiera por la separación misma queda anulado, pues mientras vive el marido, comete adulterio aquella que, habiendo sido abandonada por él, se casa con otro, y aquel es la causa de este mal, el que la abandonó. El mismo San Agustín explica en su obra sobre las uniones adulterinas que la fornicación permite la separación, mas no el divorcio. Por razón de ese mal tan grande no le es lícito al varón abandonar a su mujer, exceptuada la causa de adulterio, porque si ella es adúltera, el varón no hace tal sino que despide a una adúltera. Quizá diga: despido a mi mujer sin causa alguna de adulterio, pero ¿permaneceré continente? ¿Diremos que hace impunemente lo que hace? ¿Quién dirá eso si percibe la voluntad del Señor en ese texto? No quiso que se abandonara a la mujer por causa de la continencia cuando exceptuó tan solo la causa de adulterio. Volvamos pues a las palabras del apóstol, que dice: cuanto a los casados, precepto es no mío sino del Señor, que la mujer no se separe del marido, o, si se separa, que no vuelva a casarse. Preguntémosle, consultándole en cierto modo como si estuviera presente: ¿por qué dijiste, oh apóstol, que si se separa no vuelva a casarse? ¿Le es lícito separarse o no le es lícito? Si no le es lícito, ¿por qué mandas que, si se separa, permanezca soltera? Y si le es lícito, ya tenemos una causa por la que es lícito. Pero si buscamos esa causa, no hallamos otra sino la que el Salvador exceptuó, esto es, la causa de adulterio. Por lo tanto, no manda el apóstol a la mujer que permanezca soltera si se separa, sino cuando tiene esa causa de adulterio. Solo entonces le es lícito separarse del marido. Cuando el apóstol dice: mando que no se separe, y si se separa que permanezca soltera,
Sin duda, la que se marcha y permanece soltera no va contra ese precepto. Luego se refiere a la que puede irse y no puede irse sino por el adulterio del marido, pues de otro modo, ¿cómo se la mandaría a permanecer soltera si se va? Sería tanto como decir, si una mujer se separa de su marido inocente, permanezca soltera, pero no le es lícito jamás separarse de su marido a no ser por causa del adulterio de su marido. Pienso que ya adviertes cuánto se opone al vínculo conyugal el sentido que tú, Polencio, das, puesto que el Señor no quiso ni siquiera aceptar la continencia a no ser que los cónyuges vayan de común acuerdo. En esta misma obra más tarde explica en el libro 1 capítulo 6 que la separación por adulterio no otorga derecho a nuevo matrimonio, y en el capítulo 12 explica que el cónyuge abandonado no por ello deja de ser cónyuge. De la misma manera, en el libro 2 capítulo 4 explica que solamente la muerte disuelve el matrimonio cristiano. Añade además en el capítulo 6 que después del adulterio lo mejor es proceder a la reconciliación cristiana entre cónyuges, y en el capítulo 9 explica que rehusada la reconciliación ante adulterio, solo cabe continencia sin divorcio, que se resume en el capítulo 13 como ante el adulterio conyugal o reconciliación o continencia. A esta enseñanza patrística se suma el testimonio de la Iglesia misma en sus primeros concilios. En el Sínodo de Arles del 314 después de Cristo, tan solo un año después del Edicto de Milán en el que se comenzó a permitir el cristianismo como una religión en el Imperio Romano, se determina: respecto a aquellos que sorprenden a sus esposas en adulterio, y esas mismas personas son jóvenes fieles y se ven impedidas de casarse de nuevo, se resuelve que, en la medida de lo posible, se les aconseja no tomar otras esposas mientras sus propias esposas aún vivan, aunque estas últimas sean adúlteras. Asimismo, en el canon 48 de los cánones apostólicos escritos sobre el 400 después de Cristo leemos: si algún laico repudia a su mujer y se casa con otra, o se casa con una mujer divorciada de otro hombre, que sea excomulgado. Para concluir el video, en definitiva, la excepción matiana no es una licencia para el divorcio, sino una defensa aún más firme de la santidad del matrimonio. Cristo no deroga la ley del matrimonio, sino que la restaura a su pureza original, devolviéndole su carácter de signo sagrado del amor indisoluble entre él y su iglesia,